El helicóptero desapareció tras el horizonte, dejando un eco apenas perceptible en el valle. La vibración de las aspas dio paso a un silencio espeso, evidente. Me ajusté el cinturón del uniforme mientras miraba a mis hombres. Éramos 6, un equipo pequeño pero eficiente, curtido en misiones que nunca aparecerían en los informes oficiales. Iván, nuestro comunicador, un hombre metódico pero de nervios frágiles, Dimitri, el rastreador, cuya superstición rayaba en lo obsesivo, los soldados rasos Petrov, Andrei y Koulye, jóvenes, obedientes y con poco que decir más allá de un «sí, señor», y al mando yo, Gregoro. La misión parecía sencilla, investigar la desaparición de un grupo de científicos enviados a esa región montañosa de Rumanía. Según el informe, estaban estudiando posibles yacimientos minerales para aplicaciones militares. Pero al llegar, todo me resultó extraño. Los bosques aquí eran densos, oscuros, y los árboles, aunque majestuosos, parecían inclinarse hacia nosotros como si quisieran atraparnos. Ordené avanzar. Seguimos las coordenadas hacia el campamento, cada paso hundiéndose en el barro húmedo. Dimitri, con su experiencia en rastreo, iba delante, observando el suelo con la linterna mientras murmuraba para sí mismo. No sé si eran plegarias o advertencias. En cualquier caso, no ayudaba a calmar los nervios. Después de una hora de marcha, el campamento apareció frente a nosotros. Lo primero que noté fue el desorden. Las tiendas de campaña, desgarradas desde dentro, colgaban de sus marcos como piel arrancada. Equipos de medición esparcidos por el suelo, algunos con destellos de luces intermitentes. Un generador portátil aún zumbaba débilmente, pero el resto del lugar parecía abandonado desde hacía días. «Capitán», dijo Iván, apuntando con su linterna hacia una mesa volcada, «todo esto es equipo de última tecnología. ¿Por qué lo habrían dejado aquí?» Me acerqué a una laptop abierta, cubierta de barro y con la pantalla rota. No había señales de lucha, pero algo no cuadraba. Todo estaba impregnado de caos, como si los ocupantes hubieran salido huyendo en plena noche. El rastreador se arrodilló junto a una tienda rasgada, inspeccionando las marcas. «Estas roturas parecen hechas desde dentro», dijo. Levantó la tela y señaló un rastro que salía hacia el bosque, huellas, profundas y torpes. Las analizamos en silencio, y algo en ellas me inquietó. No eran las pisadas metódicas de un equipo de científicos entrenados, eran desiguales, como si hubieran corrido a ciegas. Algo los había obligado a abandonar todo. «Esto no tiene sentido», dijo el comunicador. Su linterna se detuvo sobre un detalle inusual, una fina línea de óxido metálico que parecía arrastrarse hacia la espesura. Era como si algo pesado y corroído hubiera sido arrastrado por el suelo. Decidí que debíamos seguirlo. Avanzamos en fila, atentos a cada sonido. Petrov y Andrei cubrían la retaguardia, mientras Dimitri estudiaba el rastro metálico con una mezcla de fascinación y miedo. Todo estaba extrañamente callado. Ni un solo sonido de aves o insectos. Solo nuestros pasos, el crujir de las hojas bajo nuestros pasos y ese extraño olor metálico en el aire. Tras una caminata de 20 minutos, llegamos a un claro. Lo que vimos allí me dejó sin palabras. Una estructura metálica, de casi 4 metros de altura, emergía parcialmente de la tierra. No era un vehículo, ni maquinaria conocida, era algo diferente. Su superficie era lisa, sin uniones ni remaches visibles, pero lo más inquietante era cómo reflejaba nuestro entorno. No era un reflejo normal, la imagen que devolvía estaba distorsionada, como si viera otra versión de nosotros. Me miré en su superficie y sentí un escalofrío. Mi reflejo no parpadeó cuando yo lo hice. «Capitán, ¿qué demonios es esto?», preguntó Iván, su voz temblaba. Me acerqué con cuidado. Coloqué una mano en la superficie metálica. Estaba fría, más de lo que debería en ese clima. De repente, un sonido sordo sonó desde dentro, como un golpe. El rastreador retrocedió instintivamente. «¿Escucharon eso?», dijo en voz baja. «Probablemente una resonancia del material», respondí, intentando calmar a mi equipo y a mí mismo. Pero en el fondo sabía que no era cierto. No podía ser cierto. Él sacudió la cabeza,
sus ojos clavados en la estructura. Esto no es algo hecho por humanos, dijo. El aire parecía más pesado a cada segundo. Nos miramos entre nosotros, y aunque nadie lo dijo en voz alta, todos compartíamos la misma sensación, no estábamos solos. Habíamos formado un perímetro alrededor del monolito, cada uno asignado a explorar una sección del área circundante. Las linternas cortaban la penumbra del bosque, proyectando sombras que parecían moverse por cuenta propia. El aire, cargado de una humedad helada, pesaba como una amenaza latente. Mientras revisaba los alrededores con Iván, escuché la voz de Kouilje en el canal de radio. Sonaba jadeante, casi apagado. Algo se mueve aquí, no estoy solo. Me detuve en seco. Giré hacia el comunicador, cuyos ojos reflejaban una mezcla de incredulidad y miedo. Ese soldado estaba patrullando a unos 50 metros de nuestra posición. Kouilje, informa. ¿Qué ves?, pregunté con voz firme, aunque un nudo comenzaba a formarse en mi estómago. El silencio respondió por unos segundos, y luego un ruido, algo entre un crujido metálico y un golpe seco, invadió el canal. Grité por la radio, mientras comenzábamos a correr hacia su posición. Cuando llegamos, lo único que encontramos fue su rifle tirado en el suelo, cubierto de tierra y ligeramente doblado en el cañón, como si hubiera sido aplastado por una fuerza inhumana. Había rastros rojos en la hierba, pequeñas gotas que se extendían en una dirección errática hacia las profundidades del bosque. Nos quedamos inmóviles por un momento, escuchando. No había viento, pero los árboles crujían como si algo pesado se moviera entre ellos. Dimitri, siempre sensible a las supersticiones, dijo una oración en voz baja mientras cargaba su arma. «Capitán, algo no está bien aquí», dijo Andrei, su voz temblaba. Los crujidos comenzaron a intensificarse, sonando desde varias direcciones. Intentamos seguir el rastro rojo, pero pronto se desvaneció entre las raíces y las hojas. Entonces lo vimos. Desde la espesura del bosque, una figura emergió tambaleándose. La luz de nuestras linternas la iluminó poco a poco. Era Kouilje, o al menos, algo que pretendía serlo. Su uniforme estaba intacto, su postura, reconocible, pero había algo en su andar que no era humano. Era demasiado rígido, demasiado mecánico. Cuando se acercó lo suficiente, el rayo de luz reveló el verdadero pavor, su piel tenía un brillo metálico, reflejando la luz de una manera antinatural. Pero lo peor eran sus ojos. Vacíos, opacos, sin vida. «Kouilje», gritó Petrov, dando un paso hacia él antes de que pudiera detenerlo. El Kouilje metálico giró la cabeza con un movimiento brusco, como un maniquí mal ajustado. Su boca se abrió en un ángulo antinatural, y de su garganta emergió un sonido espeluznante, un chirrido que hacía rechinar los dientes, como engranajes rotos girando en seco. Entonces, se abalanzó sobre uno de los soldados. El impacto fue brutal. La criatura lo derribó al suelo con una fuerza inhumana. El soldado gritó mientras trataba de protegerse, pero las manos metálicas de su atacante se cerraron alrededor de su cuello como un torno. Sin pensarlo, disparé. Las balas impactaron en la criatura, perforando su torso, pero en lugar de caer, solo se tambaleó. Su cabeza giró hacia mí, y pude ver cómo las heridas se cerraban lentamente, como si el metal líquido de su cuerpo se reconfigurara. «Fuego», ordené, mientras el resto del equipo disparaba contra él. Las balas finalmente lograron destrozar su cabeza, y la criatura cayó, inerte. Me acerqué con cautela, y al agacharme junto a ella, noté cómo el rostro de Kouilje se deformaba, derritiéndose para revelar una estructura interna de cables y placas de metal. Ya no era humano, si es que alguna vez lo fue desde que desapareció. «Esto no es posible», dijo Iván, con el rostro pálido. Antes de que pudiéramos procesar lo ocurrido, un sonido profundo y reverberante nos hizo girar hacia el monolito. Era un eco metálico, como si algo estuviera golpeando desde su interior. Dimitri señaló con su linterna hacia el objeto. Sus reflejos distorsionados parecían más inquietantes que nunca, como si la superficie estuviera viva. «¿Qué demonios es esa cosa?», preguntó Petrov, retrocediendo instintivamente. El eco se transformó en un retumbar continuo, y las sombras del bosque comenzaron a moverse.
No eran solo sombras, eran figuras. Más figuras metálicas emergían del bosque, algunas ya completamente formadas, otras deformes, como si estuvieran a medio camino de la transformación. Reconocí algunos rostros entre ellos, uno de los científicos del archivo que nos habían mostrado antes de la misión. Estaba allí, con el mismo brillo metálico en su piel y los ojos vacíos, avanzaba hacia nosotros. «Capitán, vienen más», gritó el rastreador, con un tono de pánico que nunca antes le había escuchado. Las figuras avanzaban lentamente, pero cada paso retumbaba como si pesaran toneladas. Nos replegamos hacia un claro mientras disparábamos, pero las balas apenas parecían ralentizarlas. Cada vez que una caía, otra emergía del bosque. Mi mente trabajaba a toda velocidad, buscando un plan, pero la realidad era simple, estábamos siendo superados. El aire estaba cargado de desesperación. Los disparos sonaban a mi alrededor, y cada granada lanzada era un intento desesperado por ganar tiempo. Las figuras metálicas continuaban avanzando, sus movimientos torpes y mecánicos, pero imparables. Rostros familiares, ahora transformados en caricaturas metálicas de lo que alguna vez fueron, nos rodeaban. La oscuridad del bosque parecía viva, un océano de sombras y ecos que se cerraba sobre nosotros. «Cúbreme», grité mientras me arrodillaba junto al monolito, mis manos temblorosas luchaban por conectar los cables de la carga que había sacado de mi mochila. Iván disparaba sin pausa, su rifle ya sobrecalentado, mientras Dimitri trataba de contener la oleada que nos empujaba hacia el monolito. Pero los duplicados seguían llegando. Eran demasiados. El rastreador fue el siguiente en caer. Lo vi enfrentarse cuerpo a cuerpo con una de esas criaturas. Fue rápido, demasiado rápido. Una de las cosas lo embistió, tirándolo al suelo, y antes de que pudiera reaccionar, sus brazos metálicos comenzaron a hundirse en su pecho. Él gritó, un grito que todavía suena en mi mente. Sus ojos, llenos de pánico, me buscaron, pero no pude hacer nada. En cuestión de segundos, su rostro empezó a cambiar, como si el metal lo devorara desde dentro. Sus rasgos se deformaron, sus ojos se apagaron, y en su lugar quedó otro duplicado, que se levantó y se unió a la horda. «No», gritó el comunicador, vaciando un cargador entero sobre la criatura que había sido Dimitri. Pero no sirvió de nada. Incluso cuando sus balas atravesaban a los duplicados, estos solo se tambaleaban y seguían avanzando. Nos quedamos solos, Iván y yo, rodeados por las figuras metálicas. Retrocedimos hasta el monolito, disparando con precisión, pero con cada bala que usábamos, la situación se volvía más desesperada. «Capitán, están saliendo más de ahí», gritó, señalando el monolito. Su superficie se ondulaba, y de su interior surgían nuevas formas, como si el objeto estuviera generándolas en tiempo real. No teníamos otra opción. O las destruíamos nosotros a ellas, o ellas acabarían con nosotros. «Iván, cúbreme», repetí, mientras colocaba los últimos detonadores en la base del monolito. El sudor corría por mi frente, mezclándose con la suciedad que cubría mis manos. Podía sentir el suelo vibrar bajo mis pies, como si el bosque mismo estuviera reaccionando a nuestra presencia. El comunicador luchaba con una fiereza que nunca le había visto antes, disparando y lanzando granadas, haciendo todo lo posible por mantener a las criaturas alejadas. Pero incluso él sabía que no podría seguir así mucho tiempo. «Capitán, rápido», gritó entre disparos, mientras dos duplicados avanzaban hacia él. Finalmente, terminé de armar la carga. Me levanté, mi cuerpo dolorido y agotado, y grité, «¡Corre!». Él asintió y comenzó a retroceder conmigo. Pero entonces, uno de los duplicados lo alcanzó. Lo vi girar, su rifle alzado, pero la criatura lo derribó con un movimiento brutal. «Iván», grité, girándome para ayudarlo, pero él me detuvo con un grito, «Hágalo, capitán. No los dejes salir». Sus palabras me golpearon como un martillo. No podía hacer nada por él. Si dudaba, todos estaríamos perdidos. Con un dolor insoportable en el pecho, corrí hacia el detonador remoto, cubriéndome mientras las criaturas se acercaban. Presioné el botón, y la detonación fue ensordecedora. Una ola de calor y luz me lanzó al suelo.
La tierra tembló como si el bosque mismo estuviera gritando, y el monolito se derrumbó, su superficie lisa se fracturó en 1000 pedazos. Las criaturas se detuvieron en seco, sus cuerpos metálicos cayeron al suelo como marionetas a las que les habían cortado los hilos. Todo quedó en silencio, excepto por el eco del estallido y mi respiración jadeante. Cuando me levanté, estaba solo. Iván había desaparecido, al igual que los duplicados. El monolito era ahora un amasijo de metal humeante, su superficie antes brillante convertida en trozos inertes. No sé cómo regresé. Los detalles son un borrón en mi memoria. Desperté en la enfermería de la base, con varios oficiales de inteligencia esperándome. Mi informe fue tomado con frialdad y desconfianza. Cuando terminé de relatar lo ocurrido, uno de ellos, un hombre de rostro inexpresivo y traje gris, deslizó un documento frente a mí. «Firme esto, capitán. Esto nunca ocurrió». Quise protestar, pero el peso de su mirada me dijo que no serviría de nada. Firmé. Me dieron de alta, pero desde ese día, he vivido con el peso de lo que vi en ese bosque. Sé que no era humano. Lo que sea que pusiera ese monolito allí, no quería que lo encontráramos. O quizás sí, y caímos directamente en su trampa. A veces, cuando cierro los ojos por la noche, escucho el eco de los pasos metálicos, el chirrido de esos engranajes, como si todavía me estuvieran buscando. Sé que hay cosas que deberían permanecer enterradas, pero nosotros fuimos demasiado lejos. Y pagamos el precio. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.